Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el autoengaño. ¿Cómo el usuario o el adicto justificamos el consumo a través de esos pretextos? Nosotros tenemos una lista interminable de pretextos y razones por las cuales no dejamos de consumir. Nos justificamos de una y mil maneras para seguir consumiendo. Ahora bien, ¿en qué consiste el autoengaño? Cuando un usuario o un adicto vive precisamente en la actividad, en el estar consumiendo diario o cada tercer día o cada quincena, no importa en qué grado del consumo te encuentres, pero cuando estás en esa actividad y te das cuenta que ya te causa un problema precisamente el estar consumiendo, la idea fija en la cabeza, esa obsesión muchas veces no te permite parar, no te permite dejar de consumir, aunque tenemos que reconocer nosotros los usuarios que hay una parte consciente, por mucho tiempo que lleves consumiendo, hay una parte consciente que sabe lo que hace, que sabe lo que va a perder, que sabe que de alguna manera las consecuencias que vamos a vivir a través de ese consumo, pero muchas veces es muy complicado poder lograr parar en el consumo. Sin embargo, a través de esa conciencia tan pequeña que llegamos a tener dentro de la actividad, utilizamos el autoengaño. Y muchas veces lo vivimos todo el tiempo porque sabemos que el hecho de consumir, y hablemos de una dosis o de una copa de vino, sabemos que ya no tenemos control. Ya no tenemos control sobre el consumo. Aunque podamos tener lapsos de tiempo en el que no consumimos, cuando lo hacemos, pues se pierde ese control. Y precisamente hablando de esto, Alcohólicos Anónimos AA habla precisamente sobre esta parte. En el capítulo tercero, que habla sobre más acerca del alcoholismo, y da muchos ejemplos en los que el adicto se autoengaña. Y de alguna manera es muy chistoso porque una persona normal podría darse cuenta cabalmente de la situación que vive el usuario o el adicto, ¿no? Y decir, bueno, si el adicto sabe que no puede consumir una copa de alcohol porque se termina la botella, porque se sigue con la borrachera y el día siguiente ya no trabaja y entonces se vuelve una locura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros como usuarios siempre vamos a buscar, a través de ese no deseo, esa falta del deseo de hacer ese cambio, de dejar de consumir, siempre vamos a buscar justificar nuestro consumo. ¿Y qué hacemos? Yo les puedo compartir que sí, que muchas veces utilicé precisamente esa manera de consumir creyendo que si manejaba una forma distinta de consumo o utilizando muchas veces a lo mejor otra cuestión para poder adquirir la sustancia, fumar la sustancia de una manera distinta a lo que la hacía. Decía, pues bueno, a lo mejor si el día de hoy no la fumo, si a lo mejor el día de hoy la inhalo o la ingiero de cualquier otra manera, pues a lo mejor puedo tener el control. Y precisamente este tercer capítulo nos habla de cómo es que nosotros nos autoengañamos creyendo que podemos volver a tener ese control. Este capítulo es muy interesante porque ahí nos pone ejemplos específicos de cómo nos justificamos. Y ahí habla precisamente de una persona alcohólica, dependiente al alcohol, y el cuate pues va a la cantina y de alguna manera sabe que no puede beber, pero se siente y de repente se le antoja un trago, sabe que no lo puede hacer y piensa, ¿no? De repente piensa y dice, bueno, y si en lugar de tomarme el trago solo, lo combino con leche,
pues a lo mejor no me hace tanto daño, a lo mejor no me produce tanto problema y puedo tener el control, ¿no? Y al final del día se toma el trago con leche y el segundo ya lo pide sin leche y así. Entonces, ese autoengaño lo manejamos muy fácilmente nosotros los adictos o los usuarios, porque mi cerebro adicto pues va a querer que yo le dé esa recompensa a través de la sustancia. Muchas veces lo hemos compartido. Al cerebro adicto no le interesa si ese dinero lo vas a utilizar para pagar la renta, si ese dinero lo vas a utilizar para los útiles de tu hijo, si lo vas a utilizar para la gasolina, para tu responsabilidad. A él no le interesa, a él lo que quiere es sentirse bien. Entonces hace todo lo posible para que uno le entregue precisamente esa satisfacción a través de la dependencia de la sustancia, llámese alcohol o drogas. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que ya no tenemos el control. El sueño de todo adicto y todo usuario, ahí lo dice el capítulo mencionado, es que volvamos a tener ese control que en algún momento tuvimos, ¿no? Porque así es, en algún momento del consumo, de esa época donde nosotros comenzamos a consumir, pues había un cierto control. Sin embargo, la tolerancia a la sustancia pues fue cambiando. Es decir, ya no existía ese control y ya nunca más va a existir. El sueño de todo alcohólico y todo drogadicto es precisamente eso, volver a tener ese control. Y ahí lo dice, que nos la pasamos toda la vida buscando ese control y lo defendemos, y defendemos la enfermedad a capa y espada, ¿no? A las gradas de la muerte y la locura. Porque como enfermo, pues de alguna manera lo que buscas es seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y cuando llega la posibilidad de que te dices que hasta aquí, ¿no? Ya no tienes control, ya no puedes seguir consumiendo. Aunque tú te hayas dado cuenta que el consumir te causa problemas, buscas la manera, tú y tu cerebro adicto busca la manera de justificar precisamente ese consumo. Y cuando llegas a tener esos lapsos pequeños, hablando de 15 días, un mes, 3 meses, un año, a través de un juramento o a través de un tratamiento de rehabilitación, donde estás en un grupo de autoayuda, pues bueno, sales y dices, bueno, pues ya logré 3 meses, ya logré 6 meses, ya logré un año, pues ya a lo mejor ya puedo, ¿no? A lo mejor ya puedo regresar nuevamente a ese consumo. Hay un ejemplo muy claro que en algún momento me pusieron, porque yo también era reacio precisamente a entender esta parte. Alguien me dijo, mira, cuando tú empiezas a consumir, enciendes una vela, enciendes la vela está encendida mientras tú estás en actividad, estás consumiendo, la vela se va disminuyendo su tamaño porque se va quemando. Entonces, cuando tú paras la compulsión, paras el consumo, hablando de que puedas llegar a un lugar de internamiento o simplemente tienes la oportunidad, la fuerza de voluntad de dejarlo, que muchas veces sabemos que esa fuerza de voluntad se termina o es un verdadero riesgo. Entonces, esa vela la apagamos en el momento en que dejamos de consumir. El tiempo que sea, sean 5 años, sean 10 años, sean 15 años. En ese capítulo ponen a un cuate que recuerdo que duró 25 años sin tomar, ¿no? Y que se hizo de mucho dinero y logró muchas cosas y de repente dijo, bueno, ya creo que no tengo problema. Volvió a consumir, cayó al hospital, después de unos años falleció, después de haber durado 25 años sin consumir. Entonces, apagas la vela, dejas de consumir. Por eso es que muchos de nosotros los usuarios creemos que ya, ¿no? Ya pasaron muchos años y que puedo obtener nuevamente el control. Nunca va a ser así. Jamás vamos a volver a tener ese control. Eso no va a pasar. Porque ya perdimos el control. Nunca más vamos a tener el control. Porque tenemos un cerebro adicto. Por eso la enfermedad es incurable. Entonces, hablando de la progresividad de la enfermedad, es precisamente esa parte. Entonces, yo vuelvo a consumir, sean 5, 10, 15, 20, 25 años, vuelvo a consumir. Y obviamente esa vela yo no la voy a encender como nueva. Esa vela yo la voy a encender donde yo la dejé. Así es la enfermedad. Esa es la progresividad de la enfermedad. No por el tiempo que yo haya dejado de consumir quiere decir que ya pueda tener el control o que voy a empezar desde un inicio. No es cierto. La enfermedad va de donde la dejaste, de ahí vas a volver a comenzar, de donde la dejaste. Entonces,
Tenemos que entender esa parte. Bueno, ahora bien, entonces, como le estamos comentando, el autoengaño o esa obsesión se disfraza de muchas maneras, y podemos estar muchos años autoengañándonos y creyendo que podemos tener ese control de la manera en que consumimos. Ahora lo vamos a hacer aquí, a lo mejor ahora no, porque yo lo hice. Yo tengo que compartirles que de repente decía, bueno, ahora ya nada más voy a consumir pues en las tardes, ¿no? O el fin de semana que no voy a trabajar. Y llegaba el fin de semana y sucedía lo mismo, porque volví a consumir y entonces mi fin de semana se alargaba hasta la mitad de la próxima semana. Entonces no había control. Yo creía y me justificaba, ¿no? Justificaba mi enfermedad. Otro ejemplo muy práctico que nos presenta este tercer capítulo, más acerca del alcoholismo, y nos dice que nosotros somos diferentes de la demás gente. ¿Y en qué estriba esa diferencia precisamente? Es en que nosotros, por un ejemplo, que nosotros somos como aquellas personas que han perdido las piernas, ¿no? Nunca más nos van a volver a salir otras piernas. Así es esa falta de control que tenemos ante la sustancia, ante esa dependencia de la sustancia. Nunca más vamos a volver a tener ese control. No hay forma. Y pone este ejemplo de que una persona perdió las piernas. Nunca más va a volver a... O sea, no le van a salir nuevas piernas. Así de terrible es nuestra situación. Y así de terrible precisamente es nuestra no aceptación. Porque una y otra vez tratamos de obtener nosotros precisamente resultados distintos, llevando los mismos métodos. Y esa es la definición de locura. Pretendes resultados distintos cuando sigues haciendo lo mismo. Eso es locura, y eso es lo que nosotros tenemos. Porque ¿cómo yo el día de hoy puedo pretender estar bien, tener un cambio, tener distintas actitudes hacia mí, hacia la vida, hacia la gente, si sigo comportándome de la misma manera? ¿Cómo pretendo el día de mañana ser una persona saludable, física y mentalmente, tener una posición económica, ser responsable, si el día de hoy sigo consumiendo? Es absurdo. Y así de absurdo es como se ve el caminar del usuario o del adicto. Llegó un momento en el que se terminaron las mentiras, en el que el autoengaño lo tuve que dejar a un lado, porque todo se acabó. Se acabaron las mentiras, se acabaron las justificaciones. Es bien cierto que el termómetro de la sobriedad pues es la familia, o los seres que están los seres cercanos, tus hijos, tus hermanos, tus primos, tu esposa, tu madre, tus abuelos. Ellos son los que de alguna manera ven tus actitudes y ven cómo te desenvuelves y ven tu caminar, ¿no? Dentro o fuera de la actividad. Entonces llega un momento en el que yo me tuve que dar cuenta precisamente que ese autoengaño lo único que estaba generando era autodestrucción. Lo único que estaba generando era aplazar mi agonía, ¿no? Porque es precisamente eso. Es seguir creyendo y creyendo y creyendo. Y obviamente la familia se cansa. La familia se cansa de las mentiras, se cansa de las justificaciones, se cansa de la responsabilidad, se cansa del abandono, se cansa de todas esas actitudes que tenemos cuando estamos consumiendo. Entonces llegó el momento en el que decidí precisamente optar por un cambio, porque ya no era suficiente para mí el hecho de seguir buscando ese control que nunca encontré. Sí lo tuve en un principio, pero se perdió. Y esa es una de las características precisamente que tenemos los adictos o los usuarios, que ese control ya no existe. Por más que lo busquemos, no existe ese control. Yo no me puedo seguir autoengañando que algún día lo voy a tener. Jamás lo voy a tener. Jamás lo voy a tener. ¿Por qué? Porque mis actitudes lo demuestran. Porque cada uno de nosotros puede darse cuenta de lo que ha perdido. Cada uno de nosotros podemos identificar los cambios que hemos tenido. En cuanto a nuestras actitudes, porque muchas veces, pues como sabemos,
el consumo pues es simplemente el síntoma de males más profundos. Entonces yo el día de hoy ya no me autoengaño. El día de hoy ya no creo que pueda haber posibilidad de seguir consumiendo. Ya no la hay. Ya no la hay. Entonces espero que de alguna manera les sirva precisamente esta información en cuanto al autoengaño. ¿Por qué? Porque es muy importante que nos demos cuenta de que mientras no haya una aceptación de nuestra enfermedad, van a haber miles de justificaciones, miles de razones por las cuales vamos a seguir consumiendo y destruyendo nuestra vida. Muchas gracias.